100% preciso. Incluso cuando se realice el examen correctamente, existe una pequeña posibilidad de que el resultado sea normal, aunque algo esté mal. Los beneficios del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examencito que detecta el cáncer cervical y de útero, y del que depende la cura de este mal. Todas las mujeres que tienen una vida sexual activa deben hacerse este examen al menos una vez al año. Tan importante es el resultado de la prueba que puede detectar síntomas peligrosos antes de que se haya contraído el cáncer. El cáncer cervical no solo puede ser curado, sino que también se puede prevenir, porque ¿por qué estar expuesto a peligro de contraer esta enfermedad o incluso a la muerte si hay un examen que nos puede salvar, que es justamente el Papa Nicolau? Bien, doctor Gutiérrez, qué lindo tenerlo aquí en el programa nuevamente. Vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres. Muchísimas gracias, honrado de estar en el programa y poder compartir con ustedes y con la prestigiosa teleaudiencia que tienen ustedes y dar mensajes, ¿verdad? Claro. Estábamos hablando con Anaí que si esto fuera las Olimpiadas de Beijing y tuviéramos que participar como Bolivia en decir quién tiene las tasas más altas de mortalidad materna, quiénes tienen la tasa más alta de cáncer ginecológico, sin temor a equivocarme, sería Bolivia, que se llevaría la medalla de oro. Qué terrible, doctor. ¿Ya? No sabes cuánto sufrimos los ginecólogos. Cuando llega una paciente, colocamos el espéculo y le decimos, señora, veo una lesión muy sospechosa de un cáncer ginecológico, vamos a tener que hacer una colposcopía, vamos a tener que hacer una biopsia, cuando ya le estamos diciendo a la señora que tiene un cáncer. Y es paciente joven, que tiene hijos, no sabes lo que es eso. Qué terrible. Es tan importante el Papa Nicolau hacerlo cuando la paciente no tiene síntomas, cuando no tiene ninguna molestia. Muchas de las mujeres no van al consultorio, estoy bien, estoy feliz, no tengo ninguna molestia. no me duele ¿Y por qué nada? voy a ir al consultorio si estoy bien? Claro, el Y tema del estamos con cáncer. un gran error ahí, Anaí, porque toda mujer, a partir de los 18 años de edad, incluso tenga relaciones o no tenga relaciones, debería asistir a su ginecólogo para que le tome una muestra de Papa Nicolau. Evidentemente, si la paciente es virgen, no tiene relaciones sexuales, con una torunda especial se introduce a través del introito vaginal y se toma esa muestra. Porque no olvidemos que existe el carcinoma in situ en pacientes jóvenes. Claro, también. 18, hayan 19 años. tenido El relaciones. doctor David Molinedo en su libro de oncología dice y se pregunta, ¿no? ¿A qué edad entonces estas señoritas han podido haber tenido relaciones sexuales? Porque hay un cáncer in situ, que está muy relacionado esto con las relaciones precoces sexuales, con problemas de infecciones, con problemas hormonales. Hasta el día de hoy todavía no se sabe cuál es la causa del cáncer ginecológico, que está atribuido a un virus que es el papilomavirus, que está muy relacionado. Pero la recomendación, yo quiero llegar a tu teleaudiencia, es de que no necesitamos que la paciente tenga sangrado vaginal, dolor en las relaciones sexuales para asistir al ginecólogo y se haga un Papa Nicolau. El Papa Nicolau tiene que ser un examen de rutina en toda mujer anual. Muchas veces está recomendando ahora que si la paciente tiene 2 Papa Nicolaus anuales, completamente normales, se podría hacer un Papa Nicolau cada 2 años. Pero si nosotros hacemos una encuesta aquí en el canal y nos preguntamos, ¿te has hecho Papa Nicolau? No, hace 3 años que no voy al ginecólogo, hace 5 años que no voy al ginecólogo. Claro. Y cuando van al ginecólogo y nos encontramos... El tema con el cáncer que tiene que empezar a entender la gente es que cuando ya tenemos síntomas, ya puede ser muy tarde. En cambio, si lo agarran a tiempo, la posibilidad de curarnos es altísima. ¿Cuánto más o menos? El 90% de la gente se cura, aunque le encuentren algo. Si todas las mujeres en Bolivia sería un Papa Nicolau por año, evidentemente, ahí tuviéramos la medalla de oro, es decir, en Bolivia no tenemos cáncer, porque estamos previniendo. Me explico mejor, el cáncer no aparece de la noche a la mañana. Claro. Que hoy día tú estés feliz de la vida charlando conmigo y me digas, todo está bien, y mañana resulta, Luciana había tenido un cáncer. No aparece de la noche a la mañana. Vamos a otra enfermedad. Tú estás charlando conmigo hoy día feliz de la vida, me voy, y más tarde tienes un dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Qué tengo? Tienes apendicitis. Pero Luciano, si hace media hora estaba bien. Sí, pero ahora tienes apendicitis porque el cuadro es muy agudo. En cambio, el cáncer, no. El cáncer lleva mucho tiempo. Silencioso. Es sumamente silencioso. Y la recomendación, no esperemos tener una secrecióncita, no esperemos tener un sangrado en las relaciones sexuales, un dolor, para recién ir al ginecólogo. Claro. Por eso que es la importancia del Papa Nicolau, de poder detectar las células alteradas. Esto se toma una muestra a nivel de la vagina,
a nivel del cuello uterino. Totalmente indolor. Y completamente indolor. Aquí te puedo mostrar, y nosotros tenemos en el consultorio la colposcopía, que es un lente, incluso le estamos mostrando a la paciente, y con esto tenemos bastante éxito, porque una cosa es que te lo cuenten y te digan, sabe usted, tiene una úlcera, tiene una displasia, una alteración, y nosotros empezamos ahí a tomar una muestra, y la paciente está viendo por la televisión, por un monitor, está viendo la lesión, entonces ella está más preocupada, ¿no? Claro. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, para tomar una biopsia, es una pinza especial y se logra tomar. Muchas veces hacemos también unas tinciones a nivel del cuello de la matriz, primero con ácido acético y se logra resaltar mucho mejor la lesión. Y luego hacemos una coloración con Lugol, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para ver el contraste y para ver realmente el grado de la lesión y poder ver. Teóricamente el cuello debería ser completamente oscuro, completamente negro. ¿Ya? Pero cuando vemos una alteración como el caso de esta señora, sí, tú puedes ver, es más una úlcera que se llama, entonces un ectropio, y dentro de ese ectropio puede existir una alteración ya importante. De ahí tomamos una biopsia y tomamos un cepillado también endocervical, ¿verdad? Pero es muy importante que la paciente esté viendo. Ahora, ya no hay pretextos también para decir, yo no puedo por falta de recursos económicos en un Papá Nicolau. Tenemos el SUMI, tenemos la Seguridad Social, que estos estudios están dentro de la rutina ginecológica. ¿Y qué otras enfermedades o problemas se puede detectar gracias al Papá Nicolau? El Papá Nicolau nos puede detectar problemas de la presencia del papilomavirus, ¿ya? De infección, sabes, hay hongos, hay tricomonas, la presencia de Gardnerella vaginalis, nos puede servir. Pero el mismo examen ginecológico también nos puede estar mostrando si existe un pólipo a nivel del cuello uterino, malformaciones. Hay pacientes que no se pueden embarazar y resulta que tienen dos cuellos o tienen tabiques a nivel del cuello. O sea, son alteraciones más que todo anatómicas, ¿no? Pero lo más importante es que tengamos el Papá Nicolau, nuestras pacientes por lo menos una vez al año. Una vez al año y estamos tranquilas, y son que el Papá Nicolau tardará 5 minutos en hacerse. Anay, y una cosa que yo quiero como reflexión, del cáncer de una mujer, ¿verdad? El cáncer, ¿qué porcentaje crees que es el cáncer ginecológico? Porque puede tener la señora un cáncer en la vista, puede tener un cáncer en el pulmón, en el cerebro, en el hígado, en el colon, en cualquier parte del cuerpo. Pero yo quiero decirles, y esto es una cifra que preocupa y es importante, el 80% del cáncer que puede tener una mujer se lo lleva a la parte ginecológica. Es un 80%. Y del 80%, el 70% se lleva el cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente. Ahora, el Papá Nicolau solamente nos sirve para detectar el cáncer de cuello uterino, que es el más frecuente. Claro. O sea, es el 80%. La paciente puede tener un cáncer en el endometrio, pero para eso necesitamos otro estudio. Puede tener un cáncer en el ovario, necesitamos otros estudios. Si es detectado a tiempo, muchísimo. Seguramente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero hacer énfasis es la importancia del Papá Nicolau. En un 80%, digamos, si hablamos genéricamente, haríamos una torta, el 80% se lleva el cáncer ginecológico y en este aspecto el cáncer de cuello de la matriz. Por eso es que yo recomiendo en todo programa de que la paciente debe hacerse su Papá Nicolau. No es necesario que tenga síntomas, que tenga molestias para recién ir al médico. Si ya llega con síntomas, con molestias al consultorio, muy poco o nada podemos hacer. O tendremos que hacer una cirugía mucho más agresiva y luego hacer una radioterapia. Entonces, desde los 18 años usted recomendaría. Desde el momento, incluso desde el momento que tenga relaciones sexuales. Si la paciente mantiene relaciones de los 15 años, 16 años, ojo, que yo no estoy de acuerdo, entre paréntesis, ¿sí? Pero si tienes relaciones, es bueno también, así como tienes relaciones, ¿sí? ¿Sabe, doctor? Yo tengo relación y ya si quiero es responsable para una cosa, que sea responsable para lo demás. ¿Y qué pasa con el tema de las jovencitas que están viendo el programa y que obviamente no les van a decir a sus mamás que ya están teniendo relaciones sexuales? Pueden ir donde usted, pueden ir donde un doctor y es completamente confidencial. Por supuesto, ¿no? Ahora, yo tengo otra gran ventaja también en el consultorio. Tomo la muestra y por correo electrónico le estoy enviando ya sus resultados, pero eso quiere decir no que le mando solamente la información, sino que la paciente después, el momento que tenga tiempo libre, ya viene y recoge su informe escrito, porque este informe lo hace un patólogo. Entonces, qué importante, porque el 80% del cáncer que nos puede dar al ser humano, a las mujeres, el 80% es el cáncer de útero. Entonces, y lo podemos prevenir. El cáncer ginecológico. Lo podemos prevenir muy fácil con un examen al año con Papá Nicolau. Y tenemos una llamada en línea que seguramente tiene una consulta para el doctor. ¿Con quién estamos? Buen día. Buenos días, con Elizabeth. Bien, Elizabeth, tu consulta, por favor.
Ya, yo quería contarle al doctor que tengo un papá Nicolau el año pasado y ahora recién este año tuve a mi bebé y me da un poquito de miedo ir al ginecólogo porque siento que al abrir las piernas me va a lastimar. Como ya recién he tenido mi primera bebé, entonces ese era como un tipo de trauma, se puede decir, con el dolor. Claro. No le entendí. A ver, yo le digo un poquito, ella ya fue al hacerse un papá Nicolau el año pasado, recién tuvo un bebé, pero a partir de esto ha quedado como que asustada, ¿no? Con que está muy delicada. Entonces tiene miedo ir al doctor porque justamente tiene miedo de que la lastimen. No, el Papa Nicolau no duele. Más es el miedo que tiene la paciente, ¿ya? De mostrar la parte íntima al Incómodo, ginecólogo. digamos. Incómodo, ¿verdad? Pero es importante que tenga confianza en su médico. Y ojo, también hay que tener mucho cuidado al colocar el espéculo. Claro. ¿Qué Si pasa la si le paciente, hace por doler? ejemplo, no ha tenido si es virgen, no ha tenido hijos, hay que colocar un espéculo virginal. Claro. Y a veces el ginecólogo se olvida de ese pequeño gran detalle y está colocando un espéculo un poquito más grande, como si la paciente hubiera tenido hijos. Y ahora en el caso de la llamada, por ejemplo, que ya ha tenido un bebé, entonces está como que asustada, tiene miedo que la Yo lastimen. le aconsejo que vaya a su ginecólogo, tenga confianza, no le va a doler, pero es muy importante. Y yo creo que aquí también hay una reflexión importante, Alejandra, de que ¿cuándo se debe hacer el Papa Nicolau? ¿Ya? Lo recomendable es que la paciente 2 días antes no mantenga relaciones sexuales, no se haga ningún lavado vaginal y no esté con la menstruación. Muchas pacientes van al ginecólogo, se hace un aseo íntimo antes y van, dicen, Claro. no, al ginecólogo es Tal cual. tal cual 2 días antes. 2 días. 24 horas mínimo. ¿Y cuánto Pero tiempo mejor después de haber 48 tenido? horas. 48 horas. ¿Y cuánto tiempo después de haber dado a luz? Pasados los 45 días. Es lo ideal después de los 45 días que la paciente vaya al ginecólogo para tomar su Papa Nicolau. Sumamente importante. No olvidemos que muchas pacientes van cuando están embarazadas recién al ginecólogo, en las maternidades, hospitales, por primera vez. No es lo ideal hacer el Papa Nicolau durante el embarazo, porque podemos tener falsos positivos y falsos negativos que tú decías, ¿ya? Eso muy Pero importante. como a la paciente no la vamos a volver a ver más, nos falta mucha educación, la paciente nace su bebé y no aparece más donde el médico. Entonces, en Bolivia se hace como norma que ese momento, cada vez que va al consultorio, la primera vez, o decimos captación tardía, donde están 5, 6, 7 meses de embarazo, o a veces llegan a las maternidades ya con Igual les dolores, hacen el Papa Nicolau. hay que hacer el Papa Nicolau. No es lo aconsejable, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa paciente después, No cuando va ya a tenga su bebé, ya no vuelve al ginecólogo y aparece de aquí a 3, 4 años cuando nuevamente es embarazada y ahí posiblemente ya tenga un cáncer más embarazo. Entonces, la recomendación para el Papa Nicolau, 2 días antes, no relaciones sexuales, no lavado vaginal y no estar con la menstruación. ¿Por qué? Porque las células que descama el cervix son las que nos debemos tomar del fondo de la vagina, como también debemos tomar del cervix con un cepillo especial y tomar con una espátula de orificio cervical externo e interno. ¿Y qué pasa? ¿Hasta cuándo uno tiene que hacerse la revisión anual, el Papa Nicolau? ¿Hasta qué época de su vida? ¿Qué pasa si ya están entrando a la menopausia, por ejemplo? También, porque no olvidemos que hay el cáncer de vagina también, que eso aparece cuando la paciente tiene más de 40 años, 50. El examen de la vulva, también hay un cáncer a nivel de la vulva, hay un cáncer a nivel del endometrio, pero ojo, que el Papa Nicolau solamente es para el cáncer de cuello uterino. Y normalmente se hace y se recomienda hasta los 45 años o 50 años. ¿Hasta los 50 años? Hasta los 50 años sí tenemos salud. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo más? Se lo hace, pero la frecuencia es mucho más rara. Es muy raro. Digamos, ya a partir de encontrar- los 45 años, ¿cada cuánto te lo puedes hacer? Cada 2 años. Cada 2 años. ¿No? Si no hay ninguna estar molestia, tranquila. cada 2 años. Tiene que ser realmente un médico de confianza, doctor, porque estábamos viendo que muchas pacientes tienen miedo a los instrumentos, por ejemplo, que si les puede doler, que si cómo están desinfectados, eso también es importante, ¿verdad? 100%. Es un tema muy importante que has tocado y realmente, ¿no? Es la parte íntima y no puede ser que la paciente vaya completamente sana, se coloca un espéculo contaminado y la paciente sale con una infección. Claro, En ese qué aspecto ruido, somos muy celosos y muy cuidadosos del instrumental. Bien, doctor, estamos con una llamada telefónica que seguramente tiene alguna consulta. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y tu consulta? Karen, y mi consulta es la siguiente. Quisiera saber si las secreciones blanquecinas es normal en una persona que ya ha tenido sus hijos o es un síntoma de que tengas una infección. Las
¿Secreciones son normales en personas que ya han tenido hijos o si puede ser una infección? Es un tema importante y muchas gracias a la señora por la pregunta. Los flujos, las secreciones aumentan. Con la edad, ¿Ya? en el embarazo, aumenta mucho más la secreción durante el embarazo, por ejemplo, y después del parto también aumenta la secreción. ¿Cuánto tiempo después del parto, más o menos? Es muy variable. Ya. ¿Ya? Pero lo más importante es que la paciente a veces es un Papá Nicolau. Ahí vamos a detectar si existe infección o no existe infección. Pero yo quiero decirles de que hay pacientes que tienen los flujos y las secreciones son completamente normales. Eso es fisiológico. Es como la saliva en la boca. No puede estar nuestra boca seca. Tiene que haber humedad. ¿A partir de qué edad, más o menos? ¿O de toda la vida pasa esto? Es variable. En las niñas, por ejemplo, es menos, un poquito más seca la vagina, ¿verdad? Ya viene la menstruación y empieza a haber La un menstruación, poquito, entonces empieza a haber más... evidentemente. más- ¿ya? más. Y después del parto, mucho más todavía. Más lubricación. Y después, ya cuando la paciente llega a los 45, 46 años, va disminuyendo y la vagina se vuelve mucho más seca porque ya no hay la cantidad de estrógenos que tenía anteriormente. ¿Ya? Pero la recomendación, si la paciente no tiene la secreción con mal olor, no tiene prurito, no tiene picazón, no hay dolor en las relaciones sexuales, eso es un flujo completamente normal. Pero si hay un flujo de mal olor, hay picazón, ardor, es un flujo patológico. Ya tendría que hacerse revisar. Y tenemos otra llamada ya. ¿Con quién estamos? Buen día. Buenos días, Alejandra. Soy Ana María y quisiera consultarle al doctor. Tengo 56 años, pero tengo un problemita hace unos días que tengo como queriendo entrar al baño a cada momento y que la orina no la retengo y es un poquito con dolor. Quisiera saber el por qué tengo este problema. Bien, Ana María, muchas gracias. Ana María, muy buenos días. Es un problema diferente al que estamos tocando, pero la señora es muy posible que tenga una infección urinaria. Yo les recomiendo que se haga un examen de orina, un urocultivo y antibiograma. Y por la edad que tiene, también es muy frecuente la incontinencia urinaria. Esto es a consecuencia de los partos que uno ha tenido, de los pujos que ha tenido, y muchas veces que las pacientes también tienen la vejiga llena, pero como están en la calle o tienen miedo o vergüenza entrar a un baño, lo que no les brinda confort, higiene, se van aguantando de tal forma que la vejiga se va distendiendo y los músculos que mantienen la vejiga se van debilitando con el tiempo. Entonces ya teóricamente la señora va al baño, orina, pero no vacía completamente la vejiga, de tal forma que ella quiere tomar un poco más de líquido y ya está nuevamente con la vejiga llena porque no vació completamente. Entonces en muchos casos hay que recomendarle algunos ejercicios a la señora, que esos ejercicios son fáciles de explicar y en las Para noches solucionar el problema. trate de cerrar la vagina, haga de cuenta que la quieren violar, ¿verdad? Que haga contracciones de los músculos. Si a pesar de esos ejercicios la paciente sigue perdiendo orina, se recomienda una cirugía. Claro, bien, doctor. Bueno, muchas Muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos contactar, doctor? Yo estoy en el edificio Iturri, que estoy en la calle Campos, 334, en el segundo piso. Bueno, la recomendación entonces del día muy importante para las mujeres, hacernos un Papá Nicolau a partir de los 18 años o un Cada poco antes. año. Inclusive cada año. Simple, 5 minutos, indoloro, Sí, ya ojo. no es caro, así que háganselo, podemos salvarnos la vida. Da un poco de vergüenza a veces ir al ginecólogo, Pero es- no es es un muy tema que cómodo, ya deberíamos pero sacarnos nos de la vamos, cabeza. nos podemos salvar la vida, así que es muy, muy importante, ¿verdad? Doctor, Y muchísimas muchas gracias. pacientes no van por miedo también. Claro. Que le digan, ¿sabe qué? De repente tengo cáncer y ya no voy a hacer la Claro, misma de qué antes. miedo. Al contrario, tienen que ir porque se puede curar y se puede Salva. prevenir y no llegar a los extremos finales y decirle, señora, lamento decirle que tiene un cáncer, hay que hacer una cirugía, hay que hacer una radioterapia y tiene 4 o 5 años más de vida. Claro, qué doctor, terrible. muchísimas gracias. Ya saben, cualquier enfermedad, cualquier problema detectado a tiempo, muchísimo mejor. Nos vamos a un corte pequeñito. Al retornar, don Benjamín tiene muchos regalos para todos nosotros.